Un trueno rasgó el cielo de Budapest como tijeras antiguas cortando una tela gruesa, y por un instante la ciudad entera pareció contener la respiración. Desde el apartamento de Joseph Baros, en la octava planta, Sofía apoyó la frente contra el frío cristal de la ventana y observó cómo el Danubio se convertía en una cinta plomiza, un reflejo de los relámpagos que centelleaban tras el parlamento. El viento silbaba entre las rendijas, haciendo bailar las cortinas que su madre insistía en conservar, porque son de la época en que todo perduraba. El apartamento olía a canela, polvo de libros y pimentón ahumado, el olor que perdura tras un gulas recalentado y décadas de silencio. En el centro de la habitación, apoyada sobre un aparador adornado con cristales de pal inca, la radio de baquelita dormía como un animal viejo. 40 años inactiva. 40 años sin voz. Sofía pasó la mano por la parte superior del armario, con el polvo pegado a sus dedos, trazando un camino hacia la esfera desgastada que aún decía Kossuth Radio. La luz parpadeó y soltó una risa nerviosa. Claro, precisamente hoy, murmuró, recordando lo que decía su madre, María. En un día de tormenta, no toques lo que tiene memoria. Afuera, el tranvía 2 crujía junto al Danubio, transportando gente con prisa y paraguas volcados. Dentro, solo estaba el reloj de pared que marcaba las 19:44 y una caja de cartón con la letra de su madre, recibos, cartas, no abrir ahora, esperando a que la animaran sobre la mesa. Entonces sucedió. Un crujido seco, no de electricidad, un crujido casi humano, como un corazón que decide latir después de mucho tiempo. La radio vibró en el silencio y una brasa amarilla se encendió tras la chimenea. Sofía retrocedió un paso, del tamaño de todas las promesas que no había hecho. El dial se movió solo, un hilo de nada, temblando como alguien que busca su camino en la oscuridad. Y llegó la voz. Primero un siseo de lluvia, granos de arena en su oído, luego la música de una vieja viñeta que reconocería en cualquier vida, los acordes iniciales que su padre solía silbar cuando la alzaba sobre su regazo para ver el sol caer sobre Margit Siget. Su cuerpo respondió antes que su cabeza, un calor en la base de su cuello, el impulso de llamar a su madre, pero su madre ya no estaba allí. No puede ser, dijo en voz baja, como si hablar en voz alta pudiera ahuyentar el milagro. Dentro del edificio, alguien llamó a la puerta. La luz del balcón parpadeó 2 veces. La radio, firme, absorbió el aire. La estática se abrió como una cortina. Y entró la voz, antigua y clara, un hombre leyendo mesuradamente, al ritmo de los locutores de antaño, nombres de oyentes, fechas, dedicatorias perdidas en el tiempo. Y cápsula del tiempo, anunció una mujer, y Sofía sintió que le flaqueaban las piernas. La cápsula del tiempo de Kossuth Radio, un nuevo programa que rescataba mensajes de voz de décadas atrás, dijo la locutora, como si solo le hablara a ella. La tormenta del exterior atenuó un poco, las campanas de una iglesia lejana contaban el tiempo y el viento. El reloj del interior dio las 19:45. Fue entonces cuando el locutor respiró hondo, la aguja del dial tembló y la frase que nunca debió existir cruzó la sala con la precisión de una advertencia. Para María, pero Laszlo. El nombre prohibido cayó sobre la alfombra como un cristal roto, pero no emitió ningún sonido. 40 años sin pronunciar Laszlo. 40 años desde la noche en que la radio dejó de sonar, su padre no regresó y la casa aprendió a susurrar. Sofía puso los dedos sobre el receptor, cálidos, palpitantes, y por un instante, juró haber sentido un latido bajo la carcasa de baquelita, como si la radio tuviera un corazón sincronizado con el suyo. Las imágenes la inundaron, las mañanas en Basi Utka, las grandes manecillas de su padre rozando el dial, el olor a lluvia en ese entendre, la risa de su madre diciendo, «No toques eso, Kiksim». El pasado no pedía permiso, lo invadía. Se quedó mirando la caja de cartón y la radio, como quien intenta elegir qué puerta abrir primero en un pasillo inundado. Afuera, los relámpagos perfilaban la silueta del castillo de Buda y los puentes como hilos de luz en el cielo. Dentro, una grabación que ya no debería existir gritaba el nombre de su madre, y el fantasma de su padre. Sofía respiró hondo, saboreó el sabor metálico de la noche y, contra toda superstición, giró el volumen unos milímetros. El silbido se desvaneció como el agua que retrocede, dando paso a una promesa. Había, en esa voz, un mensaje enterrado. Y si la ciudad entera casi se había detenido a escuchar la lluvia, ella, en ese instante, lo comprendió. No era la tormenta que venía a destrozar el presente.
Era el pasado que por fin había encontrado la manera de volver a sonar. La voz de la radio se detuvo al oír el nombre de su padre, y por unos segundos, Sofía creyó que el apartamento había retrocedido en el tiempo. El reloj volvió al ritmo de la infancia, la cortina de encaje emitía el mismo ruido marino, y la silla junto al aparador, la silla donde a Laszlo le gustaba sentarse a escuchar las noticias, crujió sola, como si alguien acabara de levantarse. Sofía apagó la lámpara de araña y dejó encendida solo la pantalla de tela. La habitación adquirió el tono ámbar de las noches en que María, su madre, contaba historias sobre su abuela, desviándose a propósito cada vez que el tema tocaba el nombre prohibido. La vida continúa, Kixim, decía, enrollando las sílabas como quien hace un nudo en una cuerda para recordar, y olvidando de todos modos. En la pared, entre estampas y una acuarela barata del Puente de las Cadenas, se había eliminado un espacio del cuadro, dejando el rectángulo de pintura más claro, un vacío enmarcado. Desde el velorio 3 semanas antes, Sofía había estado posponiendo la limpieza final. El apartamento de Joseph Barros parecía suspendido en un hechizo de lavanda, pimentón dulce y libros subrayados. El mantel bordado con xardás permanecía sobre la mesa, manchado de anillos de pal inca que recordaban viejas fiestas y disputas. La herencia de María no era dinero, era una coreografía de hábitos, doblar telas para formar rosarios, guardar pan en el horno, nunca tener una radio en la despensa. Y, sobre todo, era la ley de hierro de lo no dicho. Crecer allí significaba aprender a escuchar lo que el silencio confesaba. A los 8 años, Sofía descubrió que preguntar, ¿dónde está papá?, cambiaba la atmósfera de la casa. El sonido de los cubiertos se apagó, la tetera silbó excesivamente, y María adoptó la expresión de alguien leyendo una carta que no quería recibir. Con el tiempo, memorizó el mapa de las zonas prohibidas, el cajón del aparador que no se abría, la caja de zapatos con gomas elásticas secas, el sobremanila al fondo del armario. Había una curiosa pedagogía en aquella casa: cortar salami en lonchas finas, elegir pimientos en el mercado de Femme Terre, preparar nokedli sin que se pegaran y saltar con elegancia sobre las grandes piedras de interrogación. Quizás por eso Sofía se fue pronto. Una beca, luego unas prácticas en una librería de András Iut, luego una habitación alquilada en Terés Barros con vistas a un patio donde los vecinos colgaban sábanas como velas de un barco inmóvil. Aprendió a hablar de todo lo que no podía: música, política, las películas que le habrían encantado a su padre, lugares a los que nunca volverían. Volvía los domingos, creyéndose fuerte, y siempre se iba con el mismo peso en el pecho, como quien intenta abrir una puerta sin tirador, solo memoria. Ahora, con María enterrada en el Farkasreti Temet, era la primera vez que la casa le pertenecía por completo. Y, sin embargo, la sentía menos suya que nunca. La radio, encendida, le traía de vuelta a su padre no solo como una ausencia, sino como una acción, alguien que había grabado un mensaje, alguien que había querido ser escuchado, alguien que, contra el decreto doméstico del olvido, había dejado un rastro. Para María, de Laszlo. La frase resonó como una campana. Sofía acercó la cara a la rejilla hasta que sintió el calor y el ligero olor metálico del aparato. Pasó el dedo por el dial y vio las marcas de uñas que podrían haber sido de María, intentando, décadas atrás, sintonizar algo que no debía. El impulso fue abrir la caja de cartón que su madre le había dejado con la etiqueta mandona: recibos, cartas, no abrir ahora. La palabra ahora siempre la irritaba. ¿Los ahoras de quién? ¿De qué tiempo? La tapa cedió con un suspiro de polvo. Dentro había una maraña de facturas de Xepeli, postales de Margitzijet, una receta a lápiz de Macos Retes y una fotografía de 25 por 38 centímetros con bordes ondulados, María con el pelo recogido, Laszlo sonriendo torcidamente, ella misma, pequeña, encaramada en los hombros de su padre. Al fondo un artista callejero pintando caricaturas en el paseo marítimo de Borosmart-Iter. El retrato parecía moverse en su interior, como si un rayo salpicara el papel. Sofía se guardó la foto en el bolsillo, el reflejo de quien teme que los seres vivos huyan. No tenía respuestas, solo ruidos que de repente parecían pistas. El crujido, la vieja melodía, el programa y cápsula. ¿Quién había enviado esa grabación? ¿Cómo había saltado el nombre de su padre del pasado a la mesa del salón? ¿Por qué María, tan fiel a las reglas que inventó, había dejado la radio allí, como un farolero jubilado acaparando cerillas? Quizás el silencio de su madre no era cobardía, pensó, sino una especie de frágil dique contra una historia más grande que ella misma.
Quizás, al final, María le había confiado a su propia hija el agujero por el que finalmente fluiría el río. Afuera, el tranvía número 2 volvió a sonar, como si subrayara algo. Sofía levantó la vista, sintió que su respiración se calmaba y, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que no era la única que se lo preguntaba. Había otras personas en la ciudad que recordaban, el locutor, la mujer de la viñeta, gente que había enviado cartas, gente cuyos nombres se habían perdido. Esa noche, decidió que la herencia de María ya no sería un pacto de silencio, sino un mapa. Y los mapas, lo sabía desde pequeña, solo sirven para caminar. Guardó la foto, cerró la caja, rozó la radio con la mano como prometiendo cuidado y susurró a la habitación vacía: «Abramos esta ahora». Entonces cogió su abrigo, su bolso y la valentía sin nombre, y salió bajo la lluvia. Antes de girar el pomo y enfrentarse a la lluvia, Sofía retrocedió 2 pasos y se detuvo frente a la radio como si contemplara un retrato que insiste en respirar. El aparato tenía la gravedad de las cosas que pasan a través de las personas: baquelita marrón, pulida por muchas manos, una rejilla de tela beige ligeramente deshilachada en el borde derecho, un mechón de pelo pegado al barniz, probablemente un recuerdo de María, y la esfera ovalada, donde las letras medio descoloridas aún formaban: Kosuto Petvio Bartok. La aguja metálica, fina como una aguja de tejer, descansaba sobre un punto que parecía una herida cicatrizada. El olor era inconfundible: polvo caliente de tubo, un rastro de ozono, la dulce sombra del pimentón que habitaba la casa. La radio no era un objeto, era una habitación dentro de la habitación. Sofía pasó el pulgar por el lateral y sintió el alivio de una pequeña grieta, una línea torcida que quizá le alegró el día. La cabeza de Laszlo golpeó accidentalmente el aparador mientras reía, un recuerdo grabado en el artículo. En la parte trasera, la tapa de madera contenía viejas etiquetas de servicio de Rakosiut, sellos con tinta violeta desteñida y una advertencia en húngaro que instaba a la precaución: Aram talanita asutan nist kai, abrir solo sin cadena. Eso siempre había asustado a María, quien tenía la superstición de cubrir la radio con bordados alas después de cenar, como si la noche pudiera tentar a los aparatos a decir más de lo debido. «No la enciendas», repetía. Era la frase que prohibía no solo el gesto, sino el verbo: vivir, conectar, preguntar, recordar. Los recuerdos volvieron a inundar como si la pantalla proyectara una película antigua. Laszlo, alto y delgado, encendiendo la radio un domingo de Adviento, su mano, con un pequeño corte que nunca cicatrizó, girando el botón hasta encontrar la sintonía de Kossuth Radio y el reportaje deportivo que hablaba de Fradi como si fuera de la familia. María, sonriendo de reojo, llevaba una bandeja de xazarmorza y 2 tazas de chocolate caliente. Sofía, pequeña, tumbada en la alfombra, formando filas de soldados de madera al ritmo de las noticias. Siempre había un momento en que su padre decía «escuchen» y toda la casa obedecía, ya fuera un poema de Adi, un documental sobre el Danubio o una obra de radio donde llovía dentro de la música. La radio era una escuela sin pupitre, y a veces, un abrazo. Cuando el silencio se apoderó de 1985, el aparato se convirtió en un altar. María no lo vendió, no lo movió, no lo desenchufó, simplemente bajó el volumen del mundo que la rodeaba. El polvo se asentó como la nieve de octubre, y la rejilla aprendió a tragarse el eco de los días. De adolescente, Sofía descubrió que tocar la radio era como tocar una herida. Un pequeño gesto podía alterar las constelaciones familiares. María levantaba las cejas, cambiaba de tema, ofrecía sopa. Y, sin embargo, cuando Sofía estaba enferma, era la radio lo que su madre acercaba a la cama, apagada, pero presente, como si la mera proximidad de ese cuerpo de baquelita le recordara al cuerpo humano el camino a casa. Al levantar la vista, ya de adulta, Sofía notó las pequeñas marcas que nunca se había atrevido a descifrar. 2 tornillos con arañazos de llave, señal de que alguien había abierto la tapa trasera a escondidas. Un número casi invisible, escrito a lápiz en la esquina interior de la esfera, algo así como 54, interrumpido por décadas de calor. Un recorte de periódico amarillento, usado como cuña bajo la base del aparato, con un titular sobre tormentas en el Danubio. Y, discretamente pegada a la base, una etiqueta hecha a mano con cinta de máquina de escribir: «Haz vas, llama a casa». ¿Quién escribe eso en una radio? ¿Quién le pide a un objeto que cumpla la función del destino? Sofía pegó la oreja a la rejilla y oyó, tras el vacío, un semisonido, como conchas que custodiaban el mar.
No era el programa, sino el aparato hablando el lenguaje de sus metales, como si toda la tarde hubiera sido un simple ensayo para este momento. Comprendió, con un leve sobresalto, que la radio no había vuelto a sonar por capricho. Era una llamada. El objeto símbolo había dejado de ser un peso muerto del recuerdo para convertirse en una flecha. En un hogar húngaro, cada objeto lleva una leyenda: las cucharas de madera con historias de sopa, las tijeras que conocían los vestidos de novia, el mantel de lino que escuchaba los votos. Esta radio, sin embargo, había sido elevada a personaje. Sin comprender, Sofía acomodó el bordado de alas en el dispositivo como lo hizo María, pero dejó un hueco, un respiro. Tocó el botón de volumen justo hasta que sintió que el clic tenía alma, y se detuvo. Las promesas de la noche comenzaron a alinearse. Exeri Volapiak mañana por la mañana para preguntar sobre radios, el viejo taller en Rákosiút que aún podría existir de alguna otra forma, alguien que pudiera traducir un tornillo en una pista, polvo en un mapa. Lo prohibido, finalmente, la llamaba. Sofía abrió la puerta y la corriente de aire removió el bordado. Por un momento, juró que vio la aguja moverse 1 milímetro más, como si se inclinara para confesar. Entonces bajó las escaleras con la misma sensación de quien guarda un secreto que ya ha decidido no guardar solo. En el vestíbulo, el olor a piedra mojada y col de su vecina del 5º piso flotaba como un recuerdo eterno. Sofía se ajustó la capucha hasta la frente y bajó corriendo las escaleras, como si la velocidad pudiera impedir que el milagro cambiara de idea. Afuera, Rákosi Korut brillaba como cuchillas bajo los faros. El tranvía pasó, escupiendo chispas, y se metió en el primer café que seguía abierto, un local estrecho con azulejos color crema, una radio que sonaba suavemente en Petfi y una camarera con bigote depilado que preguntaba todo con un simple «¿Dónde estás?». Pidió un café largo y una selección de Makos Bekli. No es que tuviera hambre, solo necesitaba algo rápido. Su teléfono vibró en sus manos húmedas mientras escribía, y Cápsula Kossuth Radio muestra grabaciones antiguas. Aparecieron los resultados, una simple página azul y blanca, que invitaba a los oyentes a enviar cartas, cintas, mensajes sin leer, historias que merecen perdurar. Había una dirección de correo electrónico, un número de estudio y una frase: noches, 19:45. Su corazón latía al ritmo del reloj de la pared del café. Probó el número. Ocupado. Lo intentó de nuevo. Una grabación amable. Kosonjuk, todas las líneas están ocupadas. El barista dejó el plato. Curioso. Ella sonrió con la cortesía automática de quien no quiere decir: estoy hablando con un fantasma. Abrió su bloc de notas y anotó lo que recordaba con la precisión de quien no quiere perder un sueño. Vieja viñeta, voz masculina. Para María, de Laszlo, Siseo, silencio. Debajo, garabateaba posibilidades como alguien acostumbrada a trabajar con huecos. ¿Alguien le envió una vieja cinta de su padre? La grabó su propio padre entonces y nunca se emitió. ¿Alguien en el estudio conoce la historia? ¿Por qué hoy, a las 7:45 de la tarde, cuando está sola en esa casa? La lluvia amainó como si el techo del mundo hubiera aprendido a escuchar. Por un instante, Sofía quiso volver corriendo, pegar la oreja a la tela de la rejilla y pedirle a la voz que repitiera la dedicatoria una vez más. En cambio, tomó un sorbo de café y notó que le temblaban las manos, no de miedo, sino de algo que hacía tiempo que no la recorría: la urgencia. María se había pasado la vida construyendo diques. La voz en la radio era el agua encontrando una grieta. Vamos, Kiksim, oyó Sofía, sin saber si era recuerdo o invención. Y caminar, en ese momento, significaba elegir por dónde empezar. Abrió su mapa mental de la ciudad. Podía ir directamente a la sede de la MTVA en Kunigunda Utja a la mañana siguiente y rogarle a un productor al azar 5 minutos. Podía enviar un correo electrónico ahora y esperar. Podía buscar por el barrio a alguien que supiera de radios antiguas y preguntar si despertaban solos. La última opción olía a pista. Recordó Exeri Volapiak, el mercadillo que María evitaba porque allí hay demasiado ruido. Fue allí, hacía muchos años, donde Laszlo había comprado la radio. Recordaba una foto de ellos con un vendedor sonriente y una maraña de cables de fondo. Todo el café se fue aclarando a medida que el plan tomaba forma. Mañana, temprano, Exeri. Hoy, lo esencial, asegurar la escena del crimen, no interferir donde no se entiende y recoger los primeros cables. Pagó, guardó la servilleta como si fuera un documento, una costumbre heredada de su madre, y volvió a salir a la noche húmeda.
De camino a casa, pasó junto al escaparate cerrado de una relojería en la calle Joseph. Las manecillas congeladas de un despertador antiguo parecían una advertencia. El tiempo congelado puede derretirse de golpe. Apretó el paso. En el vestíbulo, Achim, el portero sajón que hablaba húngaro con acento de acordeón, apareció con su linterna. La luz volvió a parpadear, dijo. La señora del sexto cree que la tormenta está alterando las radios. Sofía sonrió con torpeza. Quizás sí. Yo que tú, lo desconectaría, aconsejó, con la seriedad de quien ha tenido demasiadas averías. Estas cosas viejas son muy tercas. Son testarudos, repitió desde dentro, abriendo la puerta del apartamento. La radio la esperaba en el mismo lugar, silenciosa, pero con la dignidad de quien sabe que ha llevado un mensaje seguro durante décadas. El bordado de alas temblaba discretamente, como si respirara. Sofía apagó las luces restantes y se acercó lentamente, en un gesto casi litúrgico. Su dedo se cernía sobre el control del volumen. No se atrevió a encenderlo. En cambio, fotografió la posición de la aguja en el dial, anotó las emisoras y registró cualquier raya que pareciera decir, aquí. Entonces llegó otra pequeña revelación, no un truco, sino el tipo de cosas que pasan cuando el ojo ha aprendido a mirar. 2 tornillos de la tapa trasera tenían arañazos recientes, de hace algunos años, diferentes a los demás. Alguien los había abierto. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿María? ¿La tía Esther? ¿Un técnico? La curiosidad se estrelló contra el dique de la prudencia. Respiró hondo. No era el momento de abrir nada. Era hora de admitir que yo sola podía desperdiciar pistas. Necesitaba oído para ruidos que no fueran solo eléctricos, sino históricos. En su habitación, se acostó vestida, con el abrigo envuelto alrededor de sus pies como un perro fiel. La tormenta se alejó por el Danubio. Las campanas de una iglesia, tal vez Ferenbaros, marcaron algo entre el final y el principio. Sofía envió el correo electrónico a iCápsula, corto como un TikTok y más pesado que una maleta. Soy la hija de María Todd. Hoy escuché en el programa una dedicatoria, a María, de Laszlo. Este Laszlo era mi padre. Si hay más, por favor, háganmelo saber. Firma, Sofía. Antes de cerrar el teléfono, puso una alarma para las 6:10. Exeri abre temprano. Que las puertas que han estado cerradas durante décadas se abran con él. Y, en la oscuridad, su respiración sincronizada con el motor invisible de la radio en la habitación contigua, comprendió que la llamada no era solo al pasado, la llamaba a ser adulta en su propia historia. El amanecer en Budapest parecía lavado a cántaros. Las lonas azules de Exeri Blistopiak aún relucían mojadas en Nagykersiut, y el olor a aceite viejo, madera pulida y langos recién fritos flotaba en el aire como un recuerdo persistente. Sofía pasó junto a pilas de discos húngaros, retratos de boda dorados y cajas registradoras que ya tenían un sonido digno de un museo. Hombres con gorras hablaban de Fradi y Ujpest como si la mesa fuera un asunto familiar. Una vendedora ofrecía cucharas de madera con pimientos pintados a mano. Jonapot, respondió Sofía, siguiendo el imán de cables y válvulas hasta un pasillo de aparatos electrónicos antiguos. Allí, bajo una lámpara amarilla, un hombre con las manos manchadas de goma laca pulía el cuerpo de un gramófono. Una etiqueta de tela decía, Gabor. ¿Qué estás buscando, quizás Sony? Preguntó sin levantar mucho la vista. Sofía le mostró, en su celular, una foto de la radio que había tomado la noche anterior, la baquelita marrón, la esfera ovalada, la rejilla de tela. Gabor se acercó, frunció el labio inferior y ajustó una lente sujeta con una banda elástica. Orión, Xobes, dijo, con un tono entre reconocible y cariñoso. Finales de los 60, quizá principios de los 70. Buen tipo. Tocó la pantalla con la uña. ¿Y esto de aquí? Señaló la base. Han movido el pie. Alguien lo movió. ¿Dónde está? En Joseph Baros. Llamó solo ayer. Y, vaciló. Escuché a María, de Laszlo en Kossuth, a las 19:45. Gabor rió brevemente, no con burla, sino con asombro. Kossuth en AM, 540 kHz. El transmisor de Solt habla incluso con quienes creen no querer oír. Hizo un gesto con la mano, girando una perilla imaginaria. A veces un condensador se despierta con la humedad. Pero una dedicatoria con nombre y todo, eso es harina de otro costal. Dejó el paño, ahora atento. Escuchen, en los 80, mucha gente usaba sus radios como cajas fuertes.
Ticos reques, compartimento secreto. Un sobre pegado a la tapa, una foto tras la rejilla, un mensaje pegado bajo el fieltro del pie. En aquel entonces, hablar en voz alta era caro. Las cosas aprendieron a mantenerse ocultas. El mundo se encogió a su alrededor. Sofía sintió que había encontrado al primer oído que entendía la gramática del milagro. ¿Alguna vez has encontrado cosas? Llaves de taquillas, microcasetes, anillos de boda, cartas de soldados, respondió, contando con los dedos como quien nombra fantasmas con respeto. Una vez, detrás de la tela del altavoz, una foto con la leyenda, no vendan esta radio. Se encogió de hombros. La gente les pide a los objetos que hagan el trabajo que ellos no pueden hacer. ¿Puedes mirar el mío? Gabor miró al cielo, calculó la lluvia y se sacudió los pantalones. Cierro al mediodía. Si no te importa mi curiosidad y el olor a soldadura, me voy. Tengo herramientas. Solo prométeme no encender esto antes de que descargue. Una válvula vieja es terca, igual que nosotros. Regresaron en tranvía, el número 3 hasta la conexión, y luego un corto paseo. Por el camino, Gabor les habló como si los guiara por un museo invisible, el sonido que hace un transformador cuando está averiado, la diferencia entre un silbido bueno y uno malo, la costumbre de la gente de cubrir las radios con bordados, y cómo, en el fondo, esto era una especie de cariño. Frente al edificio, Achim, el conserje, lo saludó con su farol en alto. Gabor respondió con la amable autoridad de quienes reparan cosas por oficio y por fe. En el apartamento, la radio parecía esperar con la paciencia de un anciano en un banco del parque. Gabor no la tocó de inmediato. Sacó de su mochila una pulsera antiestática improvisada, un destornillador rojo y un pincel de pelo muy corto. Primero, mira. Luego, escucha. Por último, abre. Acercó la cara a la rejilla, cerró los ojos como si oliera a vino y chasqueó la lengua. Con 2 dedos, levantó el aparato 1 milímetro y lo apoyó. Hay algo suelto ahí dentro. No es grande. Papel, quizá. Con el cepillo, limpió el polvo de los bordes y señaló un detalle que Sofía no había notado, un microagujero casi invisible en la base, absorbido por la baquelita. Alguien pasó una vez un hilo por aquí. Un parche viejo, dijo. Y mira esto, etiqueta de servicio Rakosiut. Pasó la uña por encima, la tinta violeta casi se había desvanecido. Buen taller, si es que todavía existe. Levantó el dedo. ¿O existía? Sofía sintió que su corazón redoblaba sus latidos. Rakosiut. 1945 Kosut. Las piedras empezaron a formar un puente sobre su Danubio interior. ¿Sabes? Dijo Gabor, ajustando su lente. Mi Ilona escuchaba a Kosut todas las noches. Cuando falleció, dejé la radio apagada durante 1 año. Un día, se encendió sola. No fue un milagro, fue mi dedo en el botón, sin el valor de admitirlo. Sonrió con ironía. También saboteamos y guardamos nuestros propios recuerdos. Le dio la vuelta a la radio con cuidado médico, apoyándola sobre 2 paños. Si me permite, solo abriré la tapa trasera. Esperó, mirándola fijamente. Sin dañar nada. Si hay un ticos reques, no lo arrancaremos, la invitaremos. Sofía asintió. La habitación pareció encogerse, quedando solo 3 respiraciones, la suya, la de Gabor, la de la radio. El primer tornillo salió con un suspiro metálico que olía a lluvia rancia. El segundo se resistió, cedió. Gabor dejó el tapón boca abajo para que no se cayera nada. Miró por la rendija, pero no metió la mano. Hay papel, dijo, como anunciando a un recién nacido. Y hay. Se detuvo, se inclinó, escuchó. Metal. Levantó la vista, sereno y radiante. Ahora, vayamos despacio. Al pasado no le gusta que lo tiren de los pelos. Colocó las herramientas a su lado, las alineó y respiró hondo. Cuando toco, tú sostienes la luz, y si algo habla, escucharemos. Sofía cogió la lámpara. El haz de luz se filtraba por la rendija como un sol de bolsillo. Gabor entonces insertó la punta del pincel con la delicadeza de quien devuelve una carta a su sobre. Y la habitación, una vez más, contuvo la respiración. Gabor aflojó otro tornillo y levantó la tapa como quien destapa un piano antiguo, sin prisa, dejando entrar el aire fresco lentamente para no sobresaltar al durmiente. La baquelita exhaló una cálida bocanada de polvo, pegamento viejo y metal, y por un segundo el silencio no fue vacío, aguardaba. Con la punta del cepillo,
desprendió una pelusa de tela, un grano de arena, y luego pellizcó algo entre los dedos que sonó como una ala seca, un sobre improvisado, de papel de horno marrón, doblado 3 veces. El corazón de Sofía latía al ritmo de los 3 pliegues. No lo rasques, susurró Gabor, devolviéndole la autoridad. Es tuyo. Sofía colocó el sobre la toalla de alas, como María haría con un recién nacido, y desprendió la solapa con la uña, sin un chasquido, solo un suspiro de una década. De dentro, deslizó primero una fotografía de 23 por 30 centímetros, bordes ondulados, brillo cansado. Margit-Sziget, primavera de 1984. Tulipanes como pinceles, el Danubio hecho de tela, María con un pañuelo en las sienes, Laszlo con la sonrisa torcida que Sofía solo recordaba de memoria, y ella misma, pequeña, sosteniendo un globo que casi reventaba del marco. Al fondo, borroso, un niño con abrigo azul empuja una bicicleta. En el reverso, escrito a lápiz, Margit-Sziget Majus, 84. Y, debajo, una frase corta, casi un acertijo familiar. Música adecuada, momento adecuado. ¡Qué belleza!, dijo Gabor, más para sí mismo que para ella, y guardó silencio, como si supiera que ciertas bellezas no necesitaban comentarios. Luego apareció un trozo de papel más pequeño y rígido, un talón de reparación. Javito Esselveni, Rákóczi út 27. Fecha, 15 de mayo de 1985. Servicio, sustitución de válvulas, revisión del dial, limpieza de contactos. Firma ilegible, tinta violeta descolorida. Había una nota a lápiz al pie, con una letra apresurada y masculina, ver 540 kHz. Sofía sintió un escalofrío al reconocerla, la frecuencia Kossuth, la misma que Gabor había citado, el mismo camino que la dedicatoria había tomado a través de la tormenta. La pluma del pasado había marcado el mapa del presente. El tercer objeto era una tira de papel milimetrado, doblada 2 veces, más blanca que las demás, como si la hubieran añadido al final. Al abrirla, leyó con tinta azul, 540 kHz 19:45. Nada más. La letra tenía la seguridad de quien domina las herramientas, no era la letra de María. Parecía la de Laszlo, o el recuerdo que el cuerpo de Sofía conservaba de ver su mano escribiendo listas de la compra y dibujando casitas en el dorso de las facturas. El reloj de la sala marcó un minuto imaginario por reflejo. En esa precisión de frecuencia y tiempo, había más que un recordatorio, había un pacto. Si un día no puedo estar aquí, estaré allí junto a las olas. ¿Y el metal?, preguntó Sofía, con la voz volviendo desde las profundidades de un pozo donde había estado respirando. Gabor levantó la radio 1 milímetro, la inclinó con la gracia de un violinista, y algo pequeño tintineó. De dentro, con unas pinzas, sacó una llave. No era la llave de una puerta, era la llave de un armario, metálica, fría, con una placa rectangular sujeta por un alambre doblado. La placa tenía el punzón, S12. La luz de la lámpara rebotó, emitiendo un resplandor que parecía haber esperado ese instante para existir. ¿Qué significa, ese?, preguntó Sofía, casi en silencio. Podría ser, Essekreni, armario, aventuró Gabor. Podría ser, almacenamiento. Podría ser, San. De cualquier cosa. Se acercó la placa a los ojos. Pero esa tipografía. Sonrió con suficiencia. Parece una estación. Las estaciones, cartas de amor. La palabra estación le inundó el pecho a Sofía con el ruido del pasillo, pasos, silbatos y maletas. Nyugati Palia Udvar, Keleti, Delhi, nombres que son rostros. Vio, por un instante, las taquillas metálicas con dígitos y letras, los pasillos embaldosados, el olor a pretzels y diésel. Guardó la llave en la palma de la mano como si guardar fuera un verbo sagrado. La etiqueta le heló la piel como solo los recuerdos y el metal pueden. ¿Quién mete una foto, un talón de billete, una tarjeta de frecuencia y una llave en una radio? Quiso saber, pero la pregunta era un espejo. ¿Alguien con prisa? ¿Alguien con miedo? ¿Alguien que necesita cosas para hablar cuando no puede?, respondió Gabor, sin mirarla, como si la respuesta hubiera salido del propio dispositivo. Y alguien que confía en que quien lo conozca lo entenderá. Sofía alineó los 3 papeles bajo la luz. Margit-Sziget 1984, Rákóczi út 1985, 540 kHz 1945 y, junto a él, la clave S12, como notas en un pentagrama. La radio,
cerrada de nuevo con la tapa apenas entreabierta. Parecía una caja fuerte que había devuelto su primer tesoro y aún guardaba más. En la foto, el abrigo azul del chico al fondo atraía la mirada como una discreta flecha. En el talón, el sello del taller señalaba la calle por la que había pasado tantas veces sin saberlo. En el billete, la hora coincidía con el programa del día anterior. En la clave, la S anunciaba un futuro encuentro con puertas y pasillos. ¿Lo sabía tu madre?, preguntó Gabor con dulzura, aún con el pincel en la mano, como si se negara a terminar un ritual. Sofía sintió que la respuesta pesaba sobre sus hombros. Si lo sabías, elegiste olvidarlo de forma muy organizada, dijo sin ironía. O me lo guardaste, como pudiste. La lluvia matutina ya se había despedido de la ciudad. Un rayo de sol caía sobre la alfombra como una cinta sobre el Danubio. Desde el pasillo llegaba el estruendo del carrito de la limpieza. El tranvía chirriaba al doblar la curva. Había un mundo afuera, pero sobre la mesa, el mundo se había reducido al mapa que su padre le había dejado. Y en ese mapa, el camino no empezaba con palabras, empezaba con un sonido y una llave. Primero Rákosi, dijo Sofía, como si aceptara una misión. Luego, volvió a mirar la placa. Busca la S. Gabor asintió, satisfecho con el orden que llega cuando lo merecemos. Recogió sus herramientas, dejó la radio apoyada, con la tapa desenroscada, y anotó su número de teléfono en un papel. No llames, no toques, no limpies, advirtió sonriendo. El pasado es como el polvo de oro, si le soplas fuerte, desaparece. Sofía guardó la foto en su bolsillo, el recibo en su billetera, la nota en el forro de su celular, la llave en el cierre de su bolso. Cada cosa en su lugar, como le enseñaría María, pero, por primera vez, cada cosa tenía un destino. Al cerrar la puerta, sintió que algo dentro de ella se abría. Y la ciudad, con sus puentes y estaciones, parecía dispuesta a ayudarla a descifrar lo que la radio había empezado a decir. La ciudad amaneció con su habitual ajetreo de martes, el tranvía 4 diagonal 6 serpenteando por Bla Louis Ater, colas en la panadería pidiendo kifli, paraguas goteando sobre las alfombras de las tiendas. Sofía se bajó en Astoria y caminó por Rákosi como si viajara en una línea de tiempo, nuevos letreros en fachadas antiguas, pantallas de teléfonos móviles junto a marcos dorados que recordaban las aulas de 1985. El número 27 apareció como una cara familiar. Donde el sello violeta decía radio, Javito, ahora había una estrecha cafetería con estantes de madera clara, colgantes de cobre y aroma a espresso mezclado con mermelada de retes. En la puerta, un letrero, Meli, taller. El nombre parecía un guiño al pasado. Buen día, dice ao entrar. La barista, con su moño alto y sus pendientes de aro, señaló el mostrador. «KB. Kev, gracias. Yo». Sofía mostró su talón de 1985. Esta dirección era un taller mecánico. Necesito hablar con alguien que supiera dónde estaba cuando todavía era un taller mecánico. La barista ladeó la cabeza con curiosidad y luego señaló a una mujer sentada al fondo, leyendo un periódico doblado con una goma elástica. Cabello blanco y corto, un suéter azul de lana y unas manos que parecían haber barrido muchas tiendas. Habla con Eva Neni. Es la archivista de este bloque. Eva levantó la vista, un microscopio de recuerdos. Al ver al zurdo, arqueó las cejas como si reconociera su propia letra después de tantos inviernos. Rákosi 27, sí, sí. Solía fregar aquí cuando aún olía a hojalata y goma laca. La voz tenía una S al final, un cariño típico del barrio. ¿Quién eres? Sofía Tot. Mi padre trajo un Orión a reparar el 15 de mayo de 1985. Empujó la tira hacia el borde de la mesa, como si ofreciera un billete de tren. El nombre Tot encendió una luz en los ojos de Eva. Guardó silencio un instante, sopesando las palabras como si fueran tornillos de distintos tamaños. Trabajé con el maestro Pal, empezó, y con un chico que afinaba los diales como quien afina un violín. Sonrió sin enseñar los dientes. Laszlo. El aire cambió de densidad. Sofía agarró la taza que no tenía, buscando apoyo. ¿Lo conocías? Conocía su manera de escuchar, dijo Eva, como si describiera un oficio. Y supe el día que dejó de trabajar aquí. Tamborileó con los dedos sobre la mesa. Fue después de la noche del apagón. Ese entendre se quedó a oscuras, corrieron rumores sobre un cortocircuito, un pequeño incendio, un chico en apuros. Al día siguiente, fueron al mostrador a hacer preguntas.
El maestro palpalideció. Llamaron a Laszlo, para hablar. Volvió poco, habló menos y se calló. Se mordió el labio. No se despide a alguien que arregla las cosas hasta ese punto sin motivo. Pero aquí, en aquel entonces, la razón a veces era una pregunta que no se podía responder. Sofía sintió un escalofrío en la nuca. La noche del apagón se había colado entre sus recuerdos como un viento. Mi radio volvió a sonar ayer, a las 19:45, en Kossuth. El programa y cápsula decía, para María, de Laszlo. Eva se recostó en su silla. Kossuth en 540, murmuró, como si rezara. Tu padre venía de vez en cuando después de irse. Llegaba a la hora del té, se guardaba un sobre en el bolsillo del delantal y preguntaba si el dial seguía funcionando. Una vez, dejó un talón como este y escribió 540 kHz al final. Dijo, ahí es donde nos encontramos cuando las ciudades se hacen demasiado grandes. Se encogió de hombros. Poetas electrónicos. Entonces se levantó con una energía que desmentía su edad. Ven. Condujo a Sofía por un pasillo estrecho hasta un trastero que aún olía a taller, madera, polvo de fieltro, un trozo de soldadura de las reformas. Al fondo, un armario metálico con cajones etiquetados con cinta Dimo, resistencias, válvulas, tornillos, se había convertido en un archivador para servilletas y vasos. Eva abrió un cajón del fondo y refunfuñó al encontrar una pequeña caja de zapatos con los cordones descoloridos. Dentro, tarjetas de visita viejas, etiquetas sobrantes, un cuaderno de tapa dura con las esquinas arrugadas. Pasó los dedos por las páginas con un respeto que Sofía reconoció del gesto de María al hojear las recetas familiares. El maestro palanotó las reparaciones por mes. Mayo del 85. Pasó la página. Aquí. Señaló una línea. Orión, Tot Laszlo, válvula, limpieza, pago. Junto a ella, una pequeña, casi tímida nota a lápiz. 19:45. Sofía puso la mano sobre el cuaderno como si saludara a un pasado que por fin había llegado a la mesa. La coincidencia formó un triángulo perfecto con la tira cómica y la nota de radio. Eva entonces sacó otra hoja y mostró un recorte de periódico con una breve nota. Un fallo deja un barrio a oscuras en Esentendre. No hay heridos. Investigación en curso. En el reverso, la tinta impresa se filtraba a través de un viejo anuncio de bicicletas. El chico de la chaqueta azul de la foto de Margit Siget cruzó la mente de Sofía como un destello silencioso. ¿Recuerda si alguien usaba las taquillas de la estación en aquella época? Se aventuró Sofía, mordiendo la palabra como si probara un nuevo paso. Una llave, con una etiqueta S12. Eva entrecerró los ojos, fijándose en un punto de su memoria. Aquí recibíamos pedidos por Delhi, a veces por Newgate. Cajones etiquetados con letras y números. S12 bien podría ser Newgate. Sonrió con la compasión de una tía que entrega un dulce escondido. Señorita, Budapest es una ciudad de secretos guardados. Lo que queda a la vista es lo que más dura. Regresaron al comedor. La barista trajo, sin que se lo pidieran, 2 cafés y una rebanada de pan tostado con semillas de amapola. Ofertas de la casa, dijo, con una sonrisa que devolvió al mundo la amabilidad que el mundo olvida exigir. Eva tocó la mano de Sofía, brevemente, con firmeza. Si vas tras él, ve despacio. Las cosas viejas hablan cuando no se las atropella. Respiró hondo. Hoy es martes. A las 19:45, la I-cápsula lee más cartas. Si la ciudad quiere, te hablará de nuevo. En la calle, el cielo abría grietas de luz entre las nubes como las cortinas de un teatro a punto de reiniciar la escena. Sofía albergaba en su corazón la certeza de que la banda sonora ya no era un capricho, era un guión que la ciudad escribía con ella. Saldría de allí hacia Newgate, a buscar la S que sonaba en la placa, pero primero quería experimentar la sensación de escuchar el programa frente al Danubio, en el tranvía 2, donde la ciudad se convierte en una película y las voces fluyen más suaves. La idea se le quedó grabada en la cabeza como la letra de una canción que regresa. 19:45, Kossuth. El puente de la libertad al fondo, pasado a la izquierda, presente a la derecha. Y, por primera vez desde la noche del rayo, no se sentía como si persiguiera un fantasma. Sintió que alguien, al otro lado del cable, también se movía, al ritmo de la ciudad que, hoy, parecía lista para devolver nombres. Eligió el asiento de ventanilla del tranvía 2, del lado del Danubio,
como si reservara un asiento para contemplar la vida misma. El cristal aún sostenía un mapa de gotas. Al otro lado, el parlamento se iluminaba lentamente, como una vela de iglesia. Un niño con abrigo amarillo dormía sobre el hombro de su padre, una mujer doblaba una bolsa de pan caliente, dos estudiantes reían en silencio, con los auriculares puestos. Sofía abrió la aplicación Kossuth Radio, pero, por terquedad y superstición, escribió en su blog de notas, 540 kHz, 19:45. Fue un amuleto de la suerte. El reloj del tranvía marcaba las 19:43 en el panel rojo. El chirrido de las ruedas en la curva se convirtió en la canción de apertura. Buenas noches, anunció el locutor con ese timbre que apacigua la urgencia. Soy Cápsula. Hoy abrimos cartas escritas cuando la gente aún fumaba en las salas de estar y las radios dormían cubiertas de bordados. Sofía apretó su frente fría contra el cristal. Las luces del Vigadó se multiplicaron en el agua, y por un instante, la ciudad pareció reconocer que sí, hay noches en que el tiempo se duplica. La locutora llamó a su colega. Soltán, ¿cuál es el primero? Una breve dedicatoria, sin remitente claro, fechada en 1985. Su voz tenía la cadencia de quien respeta el papel viejo. Comienza, para María, de Laszlo. La frase recorrió el tranvía como un rayo. La panera giró la cabeza, curiosa, sin saber por qué. El padre tiró del abrigo del niño, como si el nombre pronunciado en la radio requiriera calor. Sofía aferró su móvil con fuerza. Su cuerpo parecía tener memoria autónoma. El estómago se le encogió, la nuca se le iluminó. Sus dedos buscaron a tientas en el bolsillo la foto de Margit Siget. La llevaba desde pequeña como si fuera un documento legal. Soltán continuó, haciendo una pausa donde la letra pedía aliento. Si llega este mensaje, significa que no regresé por el buen camino. Perdóname por no poder explicarlo. Habrá quienes digan que huí, que mentí, que me escondí. No creas en lo demasiado simple. La noche del apagón, en ese entendre, decidí proteger a un chico con un abrigo azul. Cualquiera que sea justo lo entenderá. Niño con abrigo azul. La expresión se iluminó en el papel fotográfico, en la esquina borrosa, como una bombilla que alguien finalmente decide encender. Sofía vio al niño casi fuera de cuadro empujando su bicicleta, un punto azul que, el día anterior, había sido solo color, ahora tenía una función, un destino. El tranvía aminoró la marcha al pasar por Marcius 15. Los cables emitían una nota tenue, y en un rincón de su memoria oyó la risa de Laszlo, una risa que siempre empezaba en su nariz y solo después se extendía a su boca. Si no puedo estar allí, estaré allí en oleadas. 540-1945. No es un código secreto, es solo el lugar al que siempre he vuelto cuando el mundo se ha vuelto demasiado grande. Ese entendre lo sabe. Tú lo sabrás. Perdóname por pedirle a la radio un trabajo de hombres. La voz de Soltán tembló un poco, quizás con un nudo en la garganta, quizás por respeto. Laszlo. Silencio. El tipo de silencio que no es ausencia, sino un coro. El tranvía pasó por el puente Erzsébet. Las luces dibujaron una línea brillante en el agua. El locutor intervino con ligereza. Para quienes se lo pregunten, ese entendre es ese pueblo en el meandro del Danubio, un faro de pintores, museos y escaleras. A veces, los pueblos tienen llaves con nombres de ríos. Sofía sonrió ante la coincidencia íntima. Llave, S12, estación. Su cuerpo organizó la evidencia por sí solo, como quien juega al xardás con pasos que desconoce. Abrió la foto de Margit Siget, amplió la esquina y tocó su abrigo azul con la yema del dedo, un gesto inútil y necesario. La pantalla recuperó los píxeles, pero su corazón recuperó la sensibilidad. Al final del tranvía, alguien silbó suavemente, una vieja melodía que bien podría haber sido un noticiario. El conductor anunció, Hassa y Mariter, con la voz de quien anuncia episodios. Tenemos otra nota que podría conectar, dijo la locutora, hojeando el periódico. Si la radio vuelve a sonar, sepan que no fue un milagro sin manos. Cuando puedan, busquen la luz más brillante. Rió con complicidad. Poetas, esos oyentes. La firma no es legible. Luz más brillante. Sofía cerró los ojos y vio ese entendre al caer la tarde, sus muros ocres, sus ventanas verdes, sus campanas, su plaza principal, Efeter, bañada por la luz del sol, donde los turistas se toman fotos y los niños comen fagilalt. Esa frase se quedó grabada en el mismo rincón de su mente donde se había instalado, S12.
El programa continuó con otras cartas, una mujer de Debrecen hablando de un radioteatro, un exsoldado disculpándose con un amigo de la infancia. Pero para ella, la noche ya tenía lo que necesitaba, un nombre de ciudad confirmado, una figura anónima recibiendo ropa y papel, el chico del abrigo azul, y una citación que olía a mapa. El tranvía se detuvo cerca del Parlamento. Se bajó. El aire contenía la dulce frescura del Danubio. Alguien tocaba el violín bajo el cobertizo, como si pusiera música a algo que ella no podía identificar. Sofía envió otro correo electrónico a iCápsula. Gracias por hoy. La dedicatoria es de mi padre, Laszlo Toth. Confirmo es entendre. Si hay una grabación, por favor, avísame. El cursor parpadeó como un faro. El teléfono respondió con un Kosomhook automático y la promesa de devolver la llamada. Eso fue suficiente. De pie entre el Parlamento y el agua, repitió en voz baja, como si estudiara para un examen. Es entendre. Chico del abrigo azul. 540-1945. Luz más brillante. Guardó el móvil, la foto, la nota. La ciudad respiraba en capas. Turismo, burocracia, hambre, recuerdos, y ahora, su historia volvía a hablar a través de una grieta en el dial del tiempo. Mañana, archivos. Budapest y Leveltar, periódicos de la época, recortes que huelen a manos y sótano. Hoy, yendo a casa sin tocar la radio, como Gabor le había recomendado, y durmiendo con la incómoda, pero agradable, certeza de que las viejas palabras, al repetirlas, no se quedan en el mismo sitio. Empujan. Y ella, empujada, comprendió el patrón. La clave no era solo el sonido, era una vía. Y las vías, en esta ciudad de estaciones, siempre llegan a algún andén con una letra y un número. S12, susurró para sí misma, saboreando la combinación en la boca. Luego caminó por las orillas del Danubio con la sensación de que, incluso sola, alguien caminaba con ella, pasos al otro lado de la ola, al mismo ritmo, hacia el mismo nombre. A la mañana siguiente, Sofía entró en Esabo Ervin como si subiera a un barco antiguo, madera crujiente, olor a papel y pegamento, estudiantes susurrando. Pidió los microfilmes de 1985, Es entendre es videke, Esti Irlap, Magyarnem set. La bibliotecaria, Kata, colocó una pila de panecillos en un carrito y señaló a los lectores, ronroneando como gatos viejos. El primer clic de la palanca hizo que la habitación se encogiera. Los titulares pasaban rápidamente en blanco y negro: inflación, fútbol, vendavales. Entonces le llamó la atención una caricatura sin imágenes. Aram sunetes entendren, quisteseta a regi trafoasnal. Serultek ninsenek. Visgalat foliamatban. Apagón en ese entendre. Pequeño incendio en la casa del transformador. No hubo heridos. La investigación está en curso. El texto parecía escrito para mantenerlo en secreto. 2 columnas más tarde, una pequeña nota. Egi Javito Bayalta Afelel Sejet. Un técnico asumió la responsabilidad. Sofía contuvo la respiración. Sus dedos hicieron retroceder la manivela 1 centímetro. Abajo, la línea que falta desde la infancia. Tanuke Serinta Ferfi Egi Kek Kavatos Fiut Bedet. Según los testigos, el hombre estaba protegiendo a un niño con un abrigo azul. La expresión se encendió como una cerilla en la oscuridad. El abrigo que en la foto de Margit Siget siempre había sido solo color ganó función, contexto, carne. Pidió una copia. La máquina escupió la hoja con olor a vinagre, y Sofía la sostuvo como quien sostiene a un recién nacido. Kata, curiosa y discreta, sugirió: si busca nombres, el archivo municipal de Teveutka podría tener el informe policial. 3 paradas de metro después, el frío vestíbulo del Budapest Faros Leveltara la recibió con amplias mesas y empleados con rebecas. Rellenó el formulario de consulta, escribió: Es entendre a mayo de 1985 trafoas incendio / accidente, y el encargado, Lrink, desapareció por un pasillo de archivos. Al regresar, llevaba una caja marrón marcada con lápiz azul. Guantes de algodón, un silencio eclesiástico. Dentro, el gelentés, informe, mecanografiado, con sellos que desafiaban décadas, y, al final, apéndices manuscritos. Sofía leyó despacio, como quien toma una medicina fuerte: probable cortocircuito tras intervención no autorizada, fallo de aislamiento, sitio evacuado por precaución, un joven en el lugar, de 17 años, ileso. Al final, la frase que era a la vez un cuchillo y una cura:
Afel el Segeton Kent Bayalta, Totele. Asumió voluntariamente la responsabilidad, Totele. El mundo se tambaleó. Su padre no era el hombre que había desaparecido por egoísmo, como susurraba el vecindario. No era el técnico imprudente al que la ciudad, a lo largo de los años, había tachado de cobarde. Era el pararrayos. Alguien que se había puesto en el lugar de un niño para que las ruedas del Estado no destrozaran un cuerpo adolescente. Sofía sintió, a la vez, orgullo e ira, orgullo por una valentía de la que nadie le había hablado, ira por una omisión que le había robado el derecho a crecer con la verdad. En el apéndice 3, una hoja de papel con letra apresurada anotaba los nombres de los presentes recogidos por un Onkentes Soltó, un voluntario del departamento de bomberos. Entre apellidos y apodos truncados, un Orvat B, 17, Kerek Parral, en bicicleta. Junto a él, la palabra Kabatkek escrita entre paréntesis. No había dirección, solo aprendiz de taller y un número de teléfono de 4 dígitos, ya en desuso. B de Benedek. La intuición de Sofía, entrenada por la radio, completó el nombre antes de razonar, Benedek. Lo repitió en voz baja, comprobando el peso de las sílabas. Benedek. Rink señaló otra pila, actas del Consejo Local. En junio de 1985, la reunión registró medidas educativas y amonestación formal ATL, técnico, sin denuncia penal. Los términos burocráticos relucían con cinismo. Medidas educativas era el término educado para la humillación. Y sin denuncia penal solo existía porque alguien había cargado con la culpa. También había una carta anónima pidiendo castigo ejemplar para los agitadores, seguida de un despacho que recomendaba el cierre para evitar generar comentarios. El país estaba en los últimos años del cadarismo. Las máquinas aún machacaban reputaciones con palabras suaves. Sofía copió número por número, línea por línea. Al cerrar la carpeta, la bibliotecaria le pidió que le devolviera los guantes. Sofía se los devolvió como quien devuelve un relicario. En la acera, el aire frío le envolvió la cabeza. Sacó su celular y escribió: «Madre, ¿de qué me protegiste? ¿Del peso de una verdad ardiente o de la vergüenza de un país que suplicaba ser olvidado?» El mensaje quedó en borradores. María no respondió. La radio, sin embargo, respondió. De camino a casa, cruzando el puente de Arpad, imaginó la noche del apagón, el olor a ozono y polvo, la luz parpadeante como una vela, los gritos, el golpe metálico de una bicicleta tirada al suelo, la mano de su padre empujando a un niño contra la pared, vete, Kixi, y el propio cuerpo de su padre ocupando el lugar donde la culpa necesitaba un rostro. Nadie había visto el gesto completo, los informes solo conocían su sombra. Pero la ciudad había conservado suficientes rastros para que su hija lo volviera a ver. En la cocina, ya en casa, dejó las copias junto a la radio y recorrió con el dedo el nombre, Totele, repetido 3 veces en 3 hojas de papel diferentes, como una firma obstinada que abarca décadas. La injusticia ya no era un rumor, tenía fecha, hora, aroma. Y había un chico al otro lado, Benedek, cuyo nombre ahora latía con la misma obstinación que la aguja del dial. Sofía comprendió que la puerta de al lado tenía una dirección viva. Y, por primera vez, sonrió sin pedir permiso. Su padre no había desaparecido, había elegido quedarse donde no aparecía. Para que alguien más pudiera tener uno más tarde. Encontrar a Orvat B requirió menos suerte que valentía. Sofía escribió el nombre con el añadido que su intuición le sugirió, Benedek, y la ciudad le devolvió una ruta, Semelbarsek Yetem, Clínica Baros Major, cardiólogo. La página web mostraba un retrato formal, bata de laboratorio, mirada firme, una sombra de cansancio afable en el rabillo del ojo. Escribió un correo electrónico breve y sin adjetivos. Soy la hija de Laszlo Tot. Necesito hablar sobre la noche del apagón en Esentendre. Recibió una respuesta antes de que se enfriara el café. Ven a las 17. Comedor de la clínica Baros Majori. Ve Orvat. La tarde gris se cernía sobre el parque Baros Major cuando bajó del 4 al 6 en Essel Calmanter y caminó hacia la clínica. El olor a desinfectante y café rancio se mezclaba con el ruido de pasos y ruedas de camilla. El panel de llamadas emitía nombres impronunciables. En la cafetería, él ya estaba esperando, con sus grandes manos aferradas a una taza, el abrigo colgando del respaldo de la silla como un recuerdo invertido de ese abrigo de otra vida. Se levantó antes de que ella pudiera decir, buenas tardes. Eres su hija, dijo sin cuestionar, y sus ojos parecieron buscar en el rostro de Sofía a la niña de la fotografía. Ella asintió.
Él les indicó que se sentaran en un rincón que parecía albergar conversaciones de décadas atrás. Durante unos segundos, simplemente respiraron el mismo aire. Entonces Benedek comenzó, con el tono bajo de quien mide la presión de sus propios recuerdos. Tenía 17 años. Trabajaba en una tienda cerca del Trafoas, reparando bicicletas y repartiendo piezas. Por la noche, pasaba por el taller de Rákosi para ver al maestro Pal y aprender lo que pudiera sobre sus cosas. Sonrió para sí. Creemos que aprendemos de los objetos, y acabamos aprendiendo de las personas. Tamborileaba ligeramente con los dedos, marcando el ritmo de su relato. Esa noche, todo se oscureció. El olor, a ozono, a polvo caliente. Estaba donde no debía estar. Toqué un interruptor automático que no debía tocar. Cuando llegó el destello, pensé que todo había terminado. Llegó antes del segundo destello. Me empujó contra la pared, cubriéndome el cuerpo con el suyo como quien cubre a un niño. «Ve, Kixi», dijo. «Corre». Corrí. Sofía escuchó sin pestañear. Lo que los fríos informes transmitían en sustantivos, esa voz lo devolvía en verbos. Benedek respiró hondo. Sus párpados se agitaron con un movimiento involuntario. Al día siguiente, oí que había salido del armario. Quería hablar. Fui a ver a Rákosi. Me vio por la ventana y negó con la cabeza. «Ahora no», dijo en voz baja. «Ahora estudia. Ahora madura». Rió secamente. «Estudié. Me hice médico por venganza contra el destino, quizás. Porque alguien cargaba con la culpa que me habría aplastado, y yo necesitaba darle al mundo un corazón palpitante». Silencio. El reloj de la cafetería dio las 5:12. Sofía colocó la fotografía de Margit Siget sobre la mesa. El joven del abrigo azul, casi fuera de marco, se convirtió en el protagonista ante ellas. «Es de ese color», dijo Benedek, tocando la sombra azul con la yema del dedo. «Yo». Y, sin dramatizar, como si cumpliera su parte en un ritual, sacó del bolsillo interior de su abrigo una pequeña caja de metal rayada con una vieja cinta adhesiva. Se la acercó. «Me la dio en el mostrador del taller semanas después». Dijo: «Si algún día, a través de las ondas, esta historia llega a Maria, dásela a Sofía». Lo intenté. Llamé a su puerta una vez, hace muchos años. Un pariente suyo dijo que las cosas no se tocan. Retrocedí. A Sofía se le agolpó la sangre en los oídos. Pensó en Esther, la tía que vigilaba los límites del dolor. Su cuerpo quiso maldecir, respiró, porque el momento exigía grandeza. Abrió la caja. Dentro, un papel doblado con el cuidado de quien dobla un vestido de bautizo, un casete transparente con una etiqueta amarillenta y, sujeto por un clip oxidado, un tosco dibujo de armarios con una flecha roja. En el papel, la letra del Laszlo: «Si la radio vuelve a sonar, llévala a donde la ciudad ha guardado mi voz. Nyugati Palia Udvar, Xomagmegs». S12. Temía que S12 dejara de existir, confesó Benedek, rascándose la frente. Pero ayer, cuando escuché la cápsula, comprendí que el tiempo no es tan bueno destruyendo como nosotros perdiendo. Quizás aún exista, o quizás alguien nos salvó por compasión. Sofía sacó de su bolso la llave con la etiqueta S12 que había encontrado dentro de la radio. La colocó junto al boceto. 2 piezas de metal, 2 siglos, el mismo deseo. Así que había 2 anclas, dijo, casi para sí misma. Una dentro de la casa, otra en el mundo. Benedek asintió, con una sonrisa casi infantil. Tiró la cuerda en 2 direcciones. Si una giraba, la otra aguantaba. Levantó la mirada, ahora despejada. «Perdóname por haber tenido una vida que quizás estaba destinada a ser truncada. Perdóname por tardar tanto en aparecer». Sofía sintió el impulso de decir: «No hay nada que perdonar», y, al mismo tiempo, de lamentar todo lo que no había vivido con su padre. Optó por una tercera opción. Puso su mano firmemente sobre la de él. «Gracias por correr», dijo. «Gracias por volver». Parpadeó rápidamente y, para evitar las lágrimas, señaló el casete. «¿Hay algún sitio donde ponerlo?» «Gabor de Exeri debe tener un reproductor de cintas que todavía llama a la gente por su nombre», respondió ella, y ambos rieron ante la imagen que devolvió la humanidad a lo que dolía. Al irse, el cielo de Budapest tenía el color del metal viejo. Sofía guardó la caja, la cinta, el boceto con la flecha roja y una nueva certeza: la historia ahora tenía cuerpo, dirección y tiempo. Nyugati Palia Udvar, S12.
Luz brillante en ese entendre después. Pero primero, la taquilla. Benedek la acompañó hasta la puerta automática y, antes de que girara hacia la calle, dijo, como si le diera una bendición de un médico y una superviviente. Al abrirlo, no temas el olor a humedad. Las cosas que esperan demasiado exudan lo que el tiempo no les ha quitado. Lo que importa está debajo. Sofía sonrió. Caminó por el parque, con un suave frío en las mejillas, y por primera vez, sintió que caminaba junto a su padre, no como un fantasma, sino como alguien que había planeado caminos para que ella los recorriera cuando pudiera. Newgate, pensó, y la palabra resonó como un tambor llamando a casa. Presionó la etiqueta S12 en la palma de su mano y dejó que la ciudad, una vez más, le abriera la siguiente puerta. Newgate Paliaudvar estaba tan animado como siempre. Trenes que llegaban de Viena, mochileros apurados, anuncios metálicos que resonaban en el vestíbulo. Pero para Sofía, el sonido era diferente, como si, bajo la ruidosa rutina, hubiera un bajo esperando a que lo escuchara. El techo de hierro y cristal dejaba entrar la luz filtrada de la tarde. Cada rayo caía sobre los rostros apresurados como una bendición distraída. Siguiendo el boceto de Laszlo, cruzó el vestíbulo principal, pasó junto a los kioscos de pretzels y periódicos, y encontró el pasillo del Xomagmegs, los guardarropas. Una hilera de puertas metálicas, cada una con su propio número y letra. Allí estaba, S12, discreta, con una ligera abolladura en la esquina inferior, como si alguien la hubiera pateado suavemente décadas atrás. La llave en la mano de Sofía pesaba más que el día que la encontró en la radio. Respiró hondo y la insertó en la cerradura. El metal giró con un suave clic, sorprendentemente vivo, como si lo hubieran engrasado el día anterior. La puerta se abrió lentamente, dejando escapar una bocanada de aire contenido, moho, papel, hierro y algo dulce, quizá madera vieja. Dentro, un paquete marrón atado con una cuerda fina. Encima, una etiqueta mecanografiada. María Toto su heredero. Abrir solo si la radio vuelve a sonar. La escritura mecánica de la etiqueta parecía una provocación al tiempo, el tipo de instrucción que desafía décadas para cumplir su propósito. Sofía sacó el paquete, sintiendo su peso desigual. Había algo duro, pero también el crujido del papel. Se sentó en un banco cercano y, con manos temblorosas, deshizo el nudo. El primer objeto fue un cuaderno de tapas negras con los bordes desgastados. Dentro había páginas y páginas escritas a mano por Laszlo, fechas, planos de circuitos, notas técnicas intercaladas con frases sueltas que parecían diarios ocultos. Entre los garabatos de la antena, se podía leer: el sonido es una casa donde puedes vivir sin ser visto. En otra página: si no regreso, que el sonido me traiga de vuelta. Debajo del cuaderno había un sobre azul. Dentro, 10 fotografías. Algunas mostraban a María y Laszlo paseando, por el Danubio, en el mercado central, frente al café Herbeaud. Otras eran de espacios vacíos, la fachada del taller en Rákóczi, la entrada al Trafoas en Esentendre, y una que dejó a Sofía con la respiración entrecortada, la estación de Newgate, vista desde fuera, con una flecha roja dibujada a mano que señalaba la puerta lateral. En el reverso, la frase: aquí comienza la segunda parte. Finalmente, al fondo del paquete, una pequeña caja de madera con cierre de latón. Al abrirla, encontró un micrófono antiguo y pesado y una cinta de casete idéntica a la que Benedek le había dado horas antes. La etiqueta manuscrita decía: para cuando las voces necesiten volver a hablar. Sofía sostenía el micrófono y tuvo la extraña sensación de saludar a su padre. No era solo un objeto, era una invitación. Junto a él, una nota doblada: si encuentras a Benedek, llévalo a la luz clara. Él conoce el camino final. Su corazón se aceleró. Esentendre volvía a la agenda, ya no como un lugar de preguntas, sino como un destino marcado. Guardó todo en su embalaje con el cuidado de quien cierra una herida que no se infecta. Al cerrar de nuevo la S12, se dio cuenta de que, paradójicamente, el armario estaba más abierto que nunca, porque lo que importaba ya estaba con ella. Afuera, el bullicio de la estación parecía más suave. Las voces de los altavoces resonaban en la época en que su padre aún andaba por las calles, con secretos guardados. Y por primera vez, Sofía sintió que ya no perseguía la historia, ahora la lideraba. El siguiente paso era tan claro como un billete, la luz brillante de Esentendre, con Benedek a su lado. El viaje no sería solo un viaje a un pueblo ribereño, sería el ajuste de cuentas definitivo entre la memoria y la verdad.
Benedek aceptó la invitación sin dudarlo. A la mañana siguiente, se encontraron en el andén del HV, el tren verde que conecta Budapest con Szentendre. El invierno empezaba a asomarse, el aire tenía ese frío que te pica las mejillas y deja el Danubio con un olor metálico. El vagón estaba casi vacío, y cada sacudida parecía marcar un latido en el corazón de Sofía, no de miedo, sino de anticipación. Siempre hablaba de luz clara, dijo Benedek, mirando por la ventana. Cuando el día estaba despejado, decía que era la clase de luz que no deja lugar a mentiras. El viaje fue corto y lento, como si el tren respetara su peso. Al llegar, Szentendre los recibió con calles adoquinadas, fachadas ocres y verdes, y el lejano tintineo de campanas. En el centro, los turistas compraban imanes y dulces, pero bastaba con doblar una esquina para encontrar silencio, escaleras de piedra y casas con puertas azul cielo. Benedek condujo a Sofía a Efeter, la plaza principal. La luz del mediodía caía oblicuamente sobre la iglesia barroca y las mesas de un antiguo café. Era una luz clara, casi líquida, que hacía que las sombras parecieran nítidamente recortadas. Aquí está, dijo, deteniéndose frente a una casa estrecha de 2 pisos pintada de amarillo. Antes era una pequeña radio comunitaria. Ahora, no sé. La puerta estaba entreabierta. Abrieron un espacio tranquilo, con olor a madera pulida. Un hombre alto con un suéter gris y gafas de montura gruesa salió de la parte trasera. ¿Puedo ayudar? Sofía respiró hondo. Mi padre era Laszlo Toth. Hace casi 40 años, estuvo aquí, una noche durante el apagón. El hombre tardó 2 segundos en responder, como si buscara en su memoria una pieza específica. Laszlo, sí. Usaba este estudio como refugio. Grabó algo. Dijo que un día su hija vendría a buscarlo. Desapareció por un pasillo y regresó con una caja metálica. Dentro había una cinta de carrete grande y bien conservada y un papel doblado. En el papel, la letra firme decía: si se oye este sonido, significa que ha encontrado la luz brillante. Pónganlo en el estudio. Que la ciudad lo oiga. El hombre los condujo a una habitación acristalada con una vieja grabadora Revox. Cargó la cinta y ajustó las perillas. El siseo inicial sonó como el viento que entra por una ventana. Entonces, la voz de Laszlo, cálida, profunda, inconfundible, llenó el aire. Sofía, hija mía, si estás escuchando esto, significa que has recorrido el camino que yo no pude trazar contigo. Perdóname por mi silencio, era la única forma que sabía de protegerte. Esa noche en Szentendre, no solo salvé a un niño, salvé el futuro que él llevaba, y el tuyo también. Benedek lo sabe. Cuídalo como él cuidó la vida que le fue dada. La voz se detuvo, como si el propio Laszlo necesitara recuperar el aliento. La radio volvió a sonar porque el tiempo decidió que ya podías escucharla. Quédate con el sonido. Es nuestro hogar. Cuando terminó la cinta, nadie habló durante unos segundos. Sofía tenía lágrimas calientes corriendo por su rostro, pero se sentía ligera, como si cada palabra le hubiera quitado un viejo peso del pecho. Sabía que vendrías, dijo el hombre, apagando la grabadora, y que no vendrías sola. Salieron a la plaza. La luz brillante seguía allí, bañando fachadas, iluminando rostros. Sofía miró a Benedek, y no necesitaron decir nada. Sabían que la historia finalmente estaba completa, y en el fondo, sentía que, de alguna manera, su padre todavía le hablaba, a través de la radio, a través del viento, a través de la luz. El hombre del suéter gris, que se presentó como Imre, cerró la puerta del estudio y sonrió como si estuviera a punto de proponer un pacto. Hay un programa local que se emite al anochecer. Antena pequeña, alcance moderado, pero suficiente para que lo escuchen en Szentendre y sus alrededores. Si lo desea, podemos emitir la grabación hoy. Benedek miró a Sofía y no necesitó preguntar. Ella asintió, con el corazón acelerado ante la posibilidad, la voz de Laszlo saliendo en vivo, viajando por el aire como siempre debía haber sido. Imre empezó a preparar el equipo, probando micrófonos, limpiando cabezales de grabación, ajustando el nivel de sonido. Sofía, sentada en el sillón de tela desgastada, observaba cada gesto como si presenciara un ritual ancestral. La habitación olía a polvo caliente y cables viejos, un olor familiar y reconfortante. Cuando el reloj se acercaba a las 7:45, Benedek sacó del bolsillo el casete que había guardado durante décadas y lo colocó junto a la cinta de carrete. Creo que es hora de ponerlo todo junto, dijo. Imre aceptó y programó una secuencia,
Primero una breve introducción suya, luego la cinta de carrete de Laszlo y, finalmente, la pista del casete. El reloj dio las 19:44. Un silencio casi solemne llenó el estudio. Imre encendió el micrófono. Buenas noches, Esentendre. Hoy hacemos una excepción. Vamos a escuchar un mensaje que ha viajado 40 años para llegar hasta nosotros. Es de Laszlo Toth, técnico, amigo y vecino, a quien muchos recuerdan de la noche del apagón. Sus palabras son para su hija, Sofía, que está aquí con nosotros, y para todos los que aún creen que el sonido puede sanar las distancias. El clic de la grabadora fue seguido por un suave siseo, y la voz de Laszlo llenó el aire. Sofía, hija mía, igual que en el ensayo que habían escuchado antes. Pero en el estudio, con las luces tenues y los cables vibrando, la sensación era de una presencia real. Sofía cerró los ojos y dejó que cada sílaba se asentara en su interior. La transición a la cinta fue casi imperceptible. En ella, la voz era un poco más joven, más vivaz, como si Laszlo acabara de hablar con alguien del taller. María, si este mensaje te llega, debes saber que cuidé de lo que era nuestro. Y que cuando volviera la luz, ustedes dos, madre e hija, tendrían un lugar donde estar. No dejes que la ciudad borre nombres. Sofía sintió el peso de las palabras, borrar nombres. En ese momento, comprendió que todos los esfuerzos de su padre, ocultarse, asumir la culpa, crear pistas, habían sido para asegurarse de que sus nombres y los de Benedek no quedaran reducidos a notas al pie de los informes. Al terminar la transmisión, Imre se quitó los auriculares e hizo un gesto de reverencia, sencillo, sin exagerar. Afuera, a través de la ventana, la gente permanecía en la plaza, algunos con radios portátiles, otros simplemente mirando el campanario de la iglesia como si el sonido proveniera de allí. Benedek sonrió, y había algo infantil en esa sonrisa. «Ha vuelto a casa», dijo. Sofía respondió con un simple asentimiento, porque cualquier palabra rompería la ola que aún las envolvía. Sabía que esa noche quedaría grabada, no solo en cinta, sino en su piel, en el aire, en las paredes de Esentendre. Al despedirse de Imre, le entregó la cinta y el casete a Sofía. «Son tuyos. Pero si el mundo vuelve a oscurecerse, tráelos de vuelta. La luz brillante necesita sonido para existir». Afuera, el frío había arreciado. El Danubio, cerca, fluía en silencio, reflejando las primeras estrellas. Y Sofía, con las cintas apretadas contra el pecho, sintió que la historia aún tenía un último capítulo, no de búsqueda, sino de rendición. Porque ahora la radio no era solo suya. Pertenecía a la ciudad. El HV partió de Esentendre en plena noche. El vagón se iluminó como una cápsula flotante en la oscuridad. Sofía estaba sentada junto a la ventana, con sus cintas y su micrófono guardados en su bolso como un latido de repuesto. Benedek se acomodó a su lado y, durante unos minutos, viajaron en silencio, oyendo solo el traqueteo metálico del tren sobre las vías y el crujido de las puertas en cada parada. Afuera, el Danubio seguía su camino, a veces visible como una espada plateada, a veces oculto por los árboles. Las luces dispersas de las casas en las laderas parpadeaban como si supieran de dónde venían y a dónde iban. Sofía apretó la frente contra el cristal frío y dejó que las imágenes del día pasaran en un desfile, la luz brillante en Éfeter, la voz de Laszlo llenando el estudio, los rostros en la plaza escuchando sin comprender del todo, pero sintiéndolo todo. «¿Sabes lo que me acabo de ocurrir?», dijo Benedek, rompiendo el silencio. «Quizás no solo quería que descubrieras la verdad, sino que todos la oyeran, como si limpiar su nombre también le diera algo a la ciudad». Sofía lo pensó. Su padre, que siempre había creído en el poder de la radio como puente, podría haber planeado no solo una reunión, sino una restitución pública. No bastaba con que ella lo supiera, la historia necesitaba volverse colectiva, para que la injusticia se disolviera en los oídos de quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Llegaron a Becas-Meguier, y un grupo de adolescentes entró, riendo a carcajadas. Uno de ellos llevaba una pequeña radio portátil, sintonizada a bajo volumen. Por un instante, Sofía casi creyó que la transmisión de Imre seguía sonando. Sonrió para sí misma, aunque no fuera así. La idea de que esa voz pudiera estar ahora circulando por dispositivos por toda la región era suficiente para reconfortarla. Al acercarse el tren a Arpadid, Benedek se inclinó. «¿Qué vas a hacer con las cintas?». Se tomó un momento para responder. «Guárdalo, pero no lo guardes bajo llave. Quiero que mi madre lo escuche. Y quizás,
Llévalo a la iCápsula, para que esa parte de la grabación se archive. No para exhibirlo, sino para el recuerdo. Benedek asintió, satisfecho. ¿Y el micrófono? Este se queda conmigo. Es lo último que aún puede recibir su voz. Sonrió. O la mía, si alguna vez la necesito. Desembarcaron en Margit-id, Budaïev. La ciudad estaba húmeda, y el reflejo de las luces en los adoquines creaba pequeñas constelaciones a los pies de los transeúntes. Caminaron juntos hasta la esquina donde se separarían. Benedek, antes de irse, la agarró del hombro. Sofía, gracias por encontrarme. Durante años, pensé que solo era un fantasma en sus vidas. Hoy entiendo que formaba parte de un plan mucho mayor. Ella respondió con firmeza, no fue solo una parte. Fue la razón por la que todo continuó. Se encontraron yendo en direcciones opuestas, pero seguros de que se volverían a encontrar. Sofía cruzó las calles hasta llegar a su casa. Al abrir la puerta, la radio estaba allí, como siempre, inmóvil. Solo que ahora ya no parecía un guardián silencioso. Dejó la bolsa a un lado y pasó la mano por la rejilla de tela. Volvió a sonar, dijo en voz baja. Y lo oí todo. En ese momento, daba igual si la radio estaba encendida o apagada. El sonido ya la habitaba, y al guardar las cintas y el micrófono, se dio cuenta de que el regreso a Budapest no era solo geográfico. Era un regreso a sí misma, tras 40 años de silencio. Días después, la ciudad parecía la misma. El tranvía chirriando al doblar la curva en Margit Korut, el aroma del café en la esquina, la apatía de las mañanas. Pero para Sofía, todo tenía una temperatura diferente. La verdad no había cambiado Budapest, había cambiado su forma de vivirla. Esa noche, finalmente decidió encender el viejo Orión. No por curiosidad, sino como un gesto de cierre. El dispositivo, restaurado por Gabor, iluminó la luz ámbar tras la esfera y emitió el familiar clic de los circuitos al reactivarse. Giró la perilla hasta que la aguja se detuvo en 540 kHz. El siseo llenó la habitación, igual que en su infancia. Hoestet Kivanunk. La voz de la iCápsula dio las buenas noches. Un hilo conductor seguía, cartas sobre cosechas, recuerdos de la infancia, peticiones de canciones antiguas. Entonces el locutor hizo una breve pausa, como si estuviera colocando algo sobre la mesa. Hoy recibimos material especial, que permanecerá en nuestros archivos por decisión familiar. Es un mensaje de Laszlo Toth, técnico de radio, grabado en Szentendre en 1985 y emitido recientemente en la radio local. No lo escucharemos completo, el resto pertenece a su hija, Sofía. Pero este fragmento, un clic, y su voz llenó la habitación. Si mi voz te ha llegado a través del tiempo, es porque el amor no obedece al calendario. Consérvala, y cuando el mundo parezca oscuro, busca la luz brillante. Sofía cerró los ojos. Las lágrimas brotaron, pero sin el dolor sordo de antes. Eran como una lluvia ligera después de un verano demasiado largo. Miró a su alrededor, la sala de su madre, las viejas fotografías en la estantería, la caja de madera que contenía el micrófono junto al sofá. Todo estaba en su lugar, pero ahora todo tenía una densidad diferente. Tomó el micrófono y, en un impulso, lo conectó a una pequeña grabadora portátil. Presionó RS y dijo: «Esta es Sofía Toth. Papá, si el sonido aún conoce el camino, que llegue a donde debe ir. Y que la ciudad nunca más olvide que un hombre puede cargar con la culpa de otro para que la vida pueda continuar». Detuvo la grabación y sonrió. No sabía si algún día se emitiría, pero no importaba. La cadena estaba completa. En los días siguientes, empezó a visitar a su madre con más frecuencia. No para exigir respuestas, sino para hacerle compañía. Una tarde, María accedió a escuchar la grabación de Szentendre. No lloró, simplemente sostuvo la mano de su hija hasta el último segundo de la voz de Laszlo. Al terminar la grabación, dijo: «Quería protegerte, pero en el fondo, sabía que algún día me seguirías. Me alegro de que fuera ahora, cuando podía cargarte». El sábado siguiente, Sofía regresó sola a Szentendre. Se sentó en Efeter, con un café en la mano, y observó cómo la luz brillante bañaba las fachadas. Se sintió parte del paisaje, como si su historia finalmente hubiera encontrado su camino. Antes de irse, pasó junto a la puerta del pequeño estudio. Estaba cerrada, pero el reflejo en el cristal le daba una mirada más luminosa, con la tranquila certeza de que, incluso sin sonar, la radio seguiría sonando. No solo la Orión de la sala,
sino todas las radios invisibles que viven en las personas que aman, y que, algún día, volverán a sonar. Al subir al HV de vuelta, vio el meandro del Danubio por la ventana y, por un instante, creyó oír de nuevo la voz profunda y suave de su padre, luz clara, Sofía. Sonrió, cerró los ojos y se dejó llevar por el sonido. Porque ahora lo sabía, cuando la radio vuelve a sonar, no es la radio la que nos despierta, somos nosotros.